busca derogar la figura de femicidio, la ley de identidad de género y el cupo laboral trans, porque en Casa Rosada anticipan la eliminación de todas las normas que den lugar a lo que consideran discriminación positiva. Bueno, y para que nos cuente su opinión acerca de este tema, ya la tenemos a Carla Talavera. Ella es coordinadora provincial de Mumalá Misiones, es de, bueno, quien está con nosotros en este día. Carla, ¿cómo estás? Buen día. Lodi Caballero te saluda. Buen día, Lodi. Bueno, buen El cómo día. estamos es bastante terrible, ¿no? Claro, me imagino yo, ¿no? Carla, bueno, ¿qué podés opinar al respecto, no? ¿Cuáles por ahí son la fundamentación, las razones, digo, que respaldan la propuesta del gobierno de querer derogar estas leyes y también las figuras jurídicas, ¿no? Totalmente absurdo, diría yo, ¿no? Desde un principio todo lo que viene mencionando desde el gobierno nacional, desde un principio, ¿no es cierto? Por ahí hemos tenido la oportunidad de hablar varias veces que desde que el inicio de su campaña es Ujú. discurso de odio totalmente hacia las mujeres y diversidades, y esto es algo que vuelve a reforzar, ¿no es cierto? Esto, no hay esto de querer eliminar ya la figura del femicidio, por ejemplo, y todo esto que mencionabas, ¿no es cierto? Es algo terrible, realmente terrible. Nosotros eh, el año pasado, el 2024, ¿no es cierto?, hemos cerrado en Argentina con 255 femicidios. O sea, es una cifra Altísima, alarmante. ¿no? Realmente, Sí, ¿no? y también cuando Sí, Carla, no. te escucho. Sí, ¿y cómo trabajaron ustedes para avanzar en este tiempo? ¿Se siente que se retrotrae todo lo que se avanzó con estos anuncios y con esta, por lo menos, a ver, cómo afecta, ¿no? A todo lo que ustedes han avanzado en este último tiempo. La verdad que es indignación lo que uno siente, ¿no es cierto? Esto de que lamentablemente su único discurso sea este, ¿no es cierto? Como que todo lo que no le deja gobernar como corresponde son las políticas de género, son la igualdad de género, son los colectivos feministas. Es eso únicamente lo que busca. Pongámonos en contexto, ¿no? ¿Dónde fue a dar este discurso? En un lugar sumamente importante y en donde se alinea directamente, ¿no es cierto?, con otros gobiernos de ultraderecha. Ujú. Por eso también es el discurso. Y va a dar justamente este discurso, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, acá en Misiones, en este primer mes ya tuvimos un femicidio que fue en Santa Ana y que Sí. ha recorrido todos los medios provinciales y nacionales también por lo brutal y terrible que fue, ¿no es cierto? Ujú. Una señora de 70 años que fue asesinada de una forma totalmente violenta. Realmente es sin un argumento lo que dice, ¿no es cierto?, el querido presidente. Más que nada podemos hacer una lectura de odio total hacia las mujeres y diversidades que estamos expuestas, somos muy vulnerables también, ¿no es cierto?, y más aún en este tipo de gobierno, y que lamentablemente nosotros tenemos que salir a responder, ¿no es cierto? Tenemos que tener nuestra postura y es ahí cuando nosotros tenemos la suerte de contar con nuestro trabajo organizado a pulmón, que por ejemplo es el observatorio que contamos desde Mumalá, que ahí podemos decir que sí, los femicidios, la violencia de género existe y nos atraviesa como sociedad, ¿no es cierto? No únicamente en Misiones, sino como sociedad mundialmente, y en muchísimos países la figura de femicidio, ¿no es cierto?, está estipulada dentro de la ley, dentro del marco legal. Ujú. También lo que es la ley Micaela, ¿no es cierto?, que este sustento económico para los niños, niñas y adolescentes que son víctimas, que sus madres han sido víctimas de femicidio o el padre ha sido el agresor, ¿no es cierto? Nosotros el año pasado hemos registrado de las 255 víctimas de femicidio, 222 niños, niñas y adolescentes quedaron sin madre y la gran mayoría sin padre también, ¿no es cierto? Porque el 46% es la pareja o expareja la que asesina el que comete el femicidio, ¿no es Ujú. cierto? Esto lleva a que Lamentablemente, ¿no? los niños Mm. quedan totalmente solos. Entonces sí o sí tiene que existir una política integral, una política económica que asegure que ese niño, que esa niña, que el adolescente va
a poder tener una vida, ¿no es cierto?, acompañada, una vida sana, una vida por sobre todo libre de violencias y que mínimamente pueda terminar sus estudios de una forma sana y como corresponde, ¿no es cierto? De Ujú, eso trata también la ley Micaela, que claro. también fue Que no el queden, esfuerzo y la lucha, ¿no es sí. cierto? De, Sí, perdón, te corté ahí, no, que evitar que los niños queden totalmente desamparados, ¿no? Un sostén, un respaldo se buscaba con la ley Micaela. Carla, ¿qué impacto pensás que va a tener la derogación de la figura de femicidio en todo lo que son tratamientos de crímenes de violencia de género? Digo yo en el sistema judicial también del país, ¿no? terrible, ¿no es cierto? Va a ser muy terrible. No, en este momento te diría que no tengo palabras para expresar la preocupación que nos genera esto a nosotras. Como colectivo, como parte de la sociedad, ¿no es cierto? Como persona que ha conocido a muchas familias de que sus hijas, sus hermanas han sido asesinadas a causa de la violencia machista, que, que también es algo que hay que charlarlo mucho, esto de que a pesar de que existan estas legislaciones, no cuesta muchísimo llegar Mm. a un juicio como corresponde, llegar a que tengan la real perspectiva de género desde la justicia, o sea, todo eso lo seguimos haciendo, lo seguimos luchando, trabajando para que se dé así. Imaginémonos si esto llegase a ocurrir, ¿no es cierto? Ujú. Quedamos totalmente desamparadas, Sí. activo feminista, ¿no es cierto? A las que Mm. por ahí, sino que a la sociedad en sí. Claro. Carla, y hablando ya de la ley de identidad de género, ¿cómo se explicaría, no? ¿Y qué efectos tendría también para las personas trans, digo, en términos de derecho, de reconocimiento legal? Porque también, bueno, se busca de alguna manera, o esto fue uno de lo que el gobierno busca derogar a partir de ahora. Y es un retroceso total, ¿no es cierto? Las personas trans, todo lo que es el colectivo, son personas totalmente mucho más marginadas e ignoradas que las mujeres pobres, por ejemplo, Ujú, están más expuestos a mucho más trabajos, los trabajos más feos, lo voy a decir así en criollo, ¿no es cierto? ujú. Menos remunerable, que no son en blanco, no tienen cobertura de obra social, todo esto que lo venimos discutiendo y peleando hace muchísimo tiempo para que se logre, ¿no es cierto? Lo que vendría a hacer esta ley es a destruir perdón, si esto se llega a hacer, ¿no es cierto?, lo que expresa el gobierno Ujú. nacional, lo que va a hacer es destruir todo lo que se ha logrado construir, ¿no es cierto?, que tengan un mínimo reconocimiento, que puedan acceder por ejemplo, al documento no binario, ¿no es cierto?, que es un derecho hoy por hoy en la Argentina, a que haya un cupo laboral trans, por ejemplo, Y eso también, ¿no? y que también Cuál sería la consecuencia de derogar el cupo laboral trans en términos, digo, de inclusión laboral para toda la comunidad trans? y terrible, Mm, lamentable, te digo sinceramente, en este momento no tengo otra palabra más que esta, que por ahí expresa toda la indignación, la bronca, la preocupación que tenemos, porque aún así teniendo el cupo laboral trans, nos falta muchísimo para poder llegar a que todas las personas trans, no binarios, etcétera, puedan llegar, ¿no es cierto?, a tener un trabajo como corresponde, digno, porque son personas, sin importarse cómo se perciben, son personas y tienen derecho a acceder a la educación, a la salud, a un trabajo digno. Y si esto llegase a pasar, ¿no es cierto?, volveríamos a retroceder a años que no me quiero ni imaginar, ¿no es cierto?, porque es terrible, otra vez que han expuesto a muchos trabajos, a los peores trabajos, a ujú. la discriminación total también, porque estos discursos a nivel mundial lo que generan es una total habilitación, ¿no es cierto?, por parte del gobierno, nos dejan totalmente desprotegidas. A nosotros no nos interesa la agenda de género, entonces vamos a hacer esto y esto y esto, ¿no es cierto? Cuando también hay muchísimas otras preocupaciones de las que podría salir a hablar. Ujú. Así que lamentablemente hoy por hoy es un día terrible, ¿no es cierto?, de mucha preocupación, indignación, pero que también nos hace reflexionar mucho como parte del colectivo feminista, como parte de la sociedad, como mujer, como madre, ¿no es cierto?, de que hay que seguir organizadas, de que hay que seguir, por supuesto, levantando la voz, no hay que tener miedo, hay que seguir levantando la voz y luchando, ¿no es cierto? No, Ujú.
no nos vamos a callar, porque por ahí también es eso lo que busca, ¿no es cierto? Que nos callemos ante todos estos discursos, pero eso no va a ocurrir tampoco. Ujú. Carla, ¿cómo se planea ahora abordar todo lo que es violencia de género, discriminación laboral? Digo, si se llegan a derogar estas leyes. Y nosotros estamos hoy por hoy estamos en un debate profundo, ¿no es cierto?, de cómo salimos justamente a responder para evitar y a luchar si tiene que ser, ¿no es cierto?, salir a las calles nuevamente, tenemos que salir lo que sea necesario para que esto no llegue a ocurrir, ¿no es cierto? Mm. Hay que entender también que para que hayan legislaciones de esta dimensión, ¿no es cierto?, como por ejemplo la figura de femicidio, hubo un trabajo grandísimo atrás de esto, ¿no es cierto? No solamente los colectivos feministas en las calles reclamando para que se incorpore como figura de femicidio, como agravante, ¿no es cierto?, dentro de la ley, sino que también hubieron, ¿no es cierto?, parte de personas de instituciones, abogados, etcétera, 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 ¿no es cierto?, que trabajan en el detrás de cada modificación de cada ley. Hay muchísimo trabajo y justificaciones atrás como para que esto llegase a ocurrir. Por supuesto que lo van a intentar de hacer, pero es ahí donde nosotros nos ponemos en esta postura, ¿no es cierto? Vamos a defender lo conquistado y no vamos a permitir que esto ocurra, ¿no es cierto? En primera parte es esto, no vamos a permitir que esto ocurra, de que puedan lograrlo. Ujú. ¿Pudiste hablar con algunas personas que están directamente afectadas por esto, ¿no? Mujeres que han sido víctimas de femicidio en este caso, alguna persona trans sobre esta propuesta de cambio? Sí, nosotras hacemos acompañamiento, ¿no es cierto?, en diversas etapas, te podría decir, ¿no es cierto?, de tanto víctimas de femicidio como personas víctimas de violencia. Ujú. Y por ahí sí, tenemos casos puntuales, ¿no es cierto?, acá en Misiones, que lamentablemente estamos en la lucha constante para llegarse a más, a un paso más, ¿no es cierto?, a ver qué condena le dan, ¿no es cierto?, al femicida, etcétera, etcétera. Y es esto justamente, ¿no es cierto?, que nos llegan los mensajes de preocupación absoluta de los familiares con el simple hecho de ponernos a pensar en este panorama, ¿no es cierto?, de imaginar lo que pudiese llegar a pasar si se cumpliera lo que están diciendo, la preocupación, la indignación, la tristeza, la revictimización nuevamente de todas esas familias, porque eso también ocurre, ¿no es cierto? Todo el trajín, lo que lleva para que un femicidio llegase a tener condena y que sea la condena que corresponde, ¿no es cierto? Todo ese proceso que tiene la familia a veces son 4 o 5 años, ¿no es cierto? Que tiene que estar ahí dando vuelta por los pasillos de los juzgados y demás pidiendo información, ¿no es cierto? Se vuelve muy tedioso Ujú. y perdón, toda esta revictimización que sufre, ¿no es cierto?, es terrible. Y esto Claro. que pasa hoy por hoy, ¿no es cierto?, es revivir todo lo que pasó y es la preocupación y es la revictimización, la tristeza, todo junto también, ¿no es cierto? Y no es Claro. una sola familia, son miles de familias argentinas, ¿no es cierto?, en esta posición hoy por hoy. Ujú. Bueno, Carla, te agradecemos mucho por tu tiempo, seguramente que vamos a volver a hablar. Te agradecemos porque nos hayas respondido por lo menos para conocer tu opinión acerca de este tema. Que tengas buen día, que sigas muy bien, a pesar de todo. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos y muchas gracias por el espacio de siempre. Hasta Mm, luego. Hasta luego. Bueno, allí estaba Carla Talavera, es la coordinadora provincial de Mumalá Misiones, hablando acerca de este tema, ¿no? Donde el gobierno busca derogar la figura de femicidio, la ley de identidad de género y también el cupo laboral trans. Decía, los femicidios existen, dijo Carla Talavera hablando con nosotros. El año pasado 255 femicidios en la provincia de Misiones. Bueno, es como en este momento por lo menos se sienten desprotegidas, ¿no? Se sienten totalmente desprotegidas y tenemos que defender lo conquistado. Van a seguir trabajando, pero por ahora existe preocupación por este sector.